Bueno, bien. Muy buenos días para los que no han tenido oportunidad de saludar. El Señor les bendice más. Ok. Venimos hablando acerca de la gracia, ¿cierto? Las doctrinas de la gracia. Ok. Quiero contarles que hemos hablado ya ¿del qué? De la elección incondicional de Dios, ¿cierto? Antes de la elección viene ubicada una doctrina de la gracia que se denomina la depravación total del hombre. Sin embargo, de manera deliberada no la he tocado porque repetidas veces hemos hablado aquí que el hombre por su naturaleza carnal simplemente tiende al pecado, que el hombre por su sola voluntad difícilmente tomaría una decisión por Dios. Eso es lo que decía Calvino. Bueno, nadie lo ignora. Hablamos entonces de la elección ¿qué? Incondicional. Habíamos dicho, terminando la exposición de hace 8 días, que hoy íbamos a tocar un tema que era el llamamiento eficaz. Entonces, acerca de eso vamos a conversar hoy. Muy bien. Quiero darles gracias a las personas que llegaron temprano, las que están aquí presentes, las que nos acompañan en el internet también son bienvenidas. Muchas gracias por seguirnos. Mientras ustedes están aquí sentados, muchas personas nos están llamando de diferentes partes, pidiéndonos oración, pidiéndonos hacer extensivo el mensaje por vía escrita, y definitivamente están permanentemente acompañándonos. Muchas gracias, todos son bienvenidos. www.iglesanfer.com, esa es nuestra dirección. Vamos entonces a comenzar. Quiero contarles que para tocar el tema de la semana pasada hemos citado varios versos de la Sagrada Escritura. Igualmente les dije que no es mi costumbre citar tantos versos en una predicación. La razón es simple. Por lo regular yo desde el púlpito empleo el sistema o la predicación denominada sermón expositivo. El expositivo no requiere que esté uno de un sitio a otro, sino que simplemente exponemos acerca de una palabra en particular. Pero como aquí estamos en este momento hablando de un tema, eso es una exposición temática, pues estamos en la obligación de tocar los versos que hacen alusión a ese tema. Sin embargo, quiero decirles que hay una palabra rectora para la elección incondicional de Dios, que fue lo que hablamos hace 8 días, y que resume plenamente lo que en esa oportunidad conversamos. Si quieren tomar nota, estoy hablando del libro de los Romanos, capítulo 8, versos 23 en adelante, hasta el capítulo 9, ya les digo con exactitud, 9 ¿qué? De la carta de los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos. Ok, entonces, 28 y sucesivos hasta el 9:29. Léanlo para quienes quieren tener un concepto claro de la elección incondicional del Señor de algunas personas. Léanlo completo. Ahí sí no necesitan ir de un sitio a otro. Ok, entonces hoy vamos a hablar del llamamiento eficaz.
Y si bien es cierto, son muchos los versos que nos pueden servir para hablar acerca de este tema, vamos a circunscribirnos a uno. Les invito entonces, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 hasta el 10. ¿Ya estamos ubicados? Que cuando el pueblo de Dios está listo, dice. Bueno, bien, eso quiere decir que ya están listos. Permítanme entonces hacer una breve introducción para poner en contexto la carta a los tesalonicenses. La primera, es muy posible que sea una de las primeras cartas que en su ministerio escribió el apóstol Pablo. Ok. Más o menos la cosa es así. En el segundo viaje misionero, Pablo visita las provincias griegas de Filipo. ¿Recuerdan ustedes? Filipo fue el primer sitio de Europa en el que se predicó el Evangelio, fue en Filipo. Ok, de allá viene la iglesia de los filipenses. Pero Filipo queda al norte de la provincia griega, en ese momento bajo el dominio romano, ¿sí? Y al sur estaba la provincia de Acaya, también la hemos mencionado. Resulta que cuando el apóstol Pablo va y tiene oportunidad de predicar a los tesalonicenses, comienza un llamamiento para ellos, les predica de una manera especial, así como solía hacerlo, pero de pronto, en plena predicación de la palabra, él está allí con sus discípulos, por supuesto. ¿Qué pasa? Los judíos se sintieron celosos de ver cómo las personas de las sinagogas estaban saliendo para ir a prestar atención a la predicación de Pablo. En ese momento, él tenía un anfitrión que había prestado su casa para la naciente iglesia que se llamaba Jasón. Ustedes lo van a ver más adelante. Jasón. Jasón es un término latino que reemplaza o es similar al término Josué para los judíos. Jasón prestó su casa y allí llegaron a buscarlos a las personas que estaban predicando, ¿sí? Dan la posibilidad de que los apóstoles se vayan, pero dejan preso justamente al anfitrión, a Jasón, y lo llevan preso y lo acusan de ser traidor a César. En consecuencia, él queda preso y más adelante ustedes pueden leer que él se paga una fianza por su libertad y logra salir. Sin embargo, para que el apóstol Pablo no fuera prendido, él se voló, se fue con sus discípulos, entre ellos Silas. Silas es el mismo Silvano, ¿sí? Simplemente es la misma persona que se conoce de dos maneras y con dos nombres diferentes. Así como Pedro era llamado también Cefas, ¿recuerdan ustedes? Ok, entonces resulta que así las cosas, sale el apóstol Pablo muy rápido y llega a Atenas. Y cuando llega a Atenas, simplemente preocupado por esa iglesia que él ha dejado, le dice a Timoteo que se devuelva y vaya y mire cómo están los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque él tiene especial carga por ellos. Le dice, vaya a ver cómo quedó esa iglesia. Entonces resulta que Timoteo se va para allá y habla con los tesalonicenses y se devuelve con un parte muy satisfactorio. Le dice, están firmes,
siguen orando, se siguen congregando y nos aman, dice, y nos aman. Eso es lo que más les llama la atención. Como con su corazón tranquilo, ahí se sienta el apóstol Pablo a escribir la carta a los tesalonicenses. Ese es más o menos el contexto de la carta a los tesalonicenses. Por supuesto, él tiene que hacer especial énfasis en lo que le ha enseñado. Ustedes miren, completa las cartas a los tesalonicenses y se van a dar cuenta que él toca absolutamente todos los temas. Aquí, por ejemplo, empieza a hablarles justamente del llamamiento eficaz y más adelante les habla incluso hasta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él toca todos los temas en relativamente muy pocas letras, muy pocas páginas. Ok, entonces vamos a comenzar a leer, pero antes vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido que seas, por favor, dándonos un corazón grande para alabarte, para bendecirte. Espíritu del Dios Trino, yo te quiero dar gracias porque sé que estás entre nosotros. Te pido que toques nuestras mentes, Señor, y nos permitas entender esto que quieres enseñarnos, Señor, bajo el nombre del llamamiento eficaz. Yo quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos, porque te ha placido, Señor, estar con nosotros y porque te ha placido usarnos en tu obra para tu gloria. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. El mismo apóstol Pablo se preguntaba hace 8 días que si era que Dios era injusto. Sí, la respuesta está en el texto que les acabo de dar. En ninguna manera, porque no estábamos hablando de justicia, sino de misericordia. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a leer. Observen ustedes. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, venían los 3, ¿sí ven? Estamos hablando, esta iglesia nace en el segundo viaje misionero de Pablo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, decíamos que Silvano es el mismo Silas, ok, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire que le queda claro ya, de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, y más adelante les habla del Espíritu Santo, o sea, les habla de la Trinidad perfectamente claro. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, ya empezamos a hablar de lo mismo que hablamos hace 8 días. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. O sea, que Dios los eligió. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Miren que aquí está el quid del asunto, por favor, muchísima atención, y en este verso 5 nos vamos a detener muchísimo. Mire, vamos a leerlo bien completico. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo. Vimos que en el saludo, en el primer verso, le habló del Padre y del Hijo. Aquí le está hablando del Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a seguir. Ahorita volvemos a este 5. Continuemos, por favor. Vamos hasta el verso 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Les acabé de contar que los estaban persiguiendo justamente por estar predicando una palabra diferente a la que se predicaba en las sinagogas, con gozo del Espíritu Santo. Ok, 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia
y de Acaya que han creído. Oiga lo que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿sí escuchan?, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso nos da claridad a nosotros que esa iglesia salió del pueblo gentil. ¿Por qué razón? Porque estaban diciendo que ellos servían a los ídolos, tenían dioses paganos, y ustedes saben que eso no es propio del pueblo judío. Entonces los judíos no estaban perdiendo nada, sin embargo tenían celos que esas personas atendieran la doctrina que exponía Pablo y no que se hicieran prosélitos. ¿Saben ustedes qué es un prosélito? Un prosélito era un gentil que abrazaba la fe judía, eso era un prosélito. Ok, entonces estos gentiles no estaban atendiendo a los judíos, sino que estaban atendiendo la predicación de esos nuevos discípulos de Pablo. Ok, ¿seguimos? Y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a hacer ahí un alto. Ok, ya leímos todo lo que sobre lo que vamos a movernos hoy. Ocasionalmente vamos a citar otros versos, pero esta es la columna en la que nos vamos a mover. Muy bien, entonces vamos a establecer 3 subtítulos en los que vamos a dividir este pequeño estudio para entender el llamamiento eficaz de Dios. Vamos a ver quiénes son los destinatarios, ¿sí? Vamos a ver las características de ese llamado y vamos a ver las evidencias de ese llamado. ¿Está claro? 3. Repitan conmigo, por favor. La primera, ¿quiénes son los destinatarios? La segunda, ¿cuáles son las características de esas personas, de esos destinatarios? Y tercero, ¿cuáles las evidencias de ese llamado? Ok, muy bien. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué ante la predicación de la palabra unas personas creen y otras no? Ahí tienen la respuesta. Hay algunos que no podrán creer. No podrán creer. Muy bien. Antes de seguir adelante, quiero que miremos por un momento la cadena de oro de la salvación. Hay caracoles. Hace un momentico teníamos en 2 clases en el devocional en el desayuno de los caballeros, hoy último sábado del mes, pero después en el discipulado. Ya hoy tuve 2 discípulos, hace 8 días solo había 1, hoy había 2. Y decíamos que hay una cadena en la salvación, clarita, que a todos nos gusta, pero pocos nos detenemos ahí. Está en el libro de los Romanos, capítulo 8. Yo sé que todos lo conocen. Versos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito de ¿quién? De Dios son llamados. Y dice, porque los que antes conoció, también los que, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Esa es la cadena de oro. Los llama, los salva, los justifica y los glorifica. Ok. Es necesario que miremos, como mirábamos en la clase hace un momentico, justamente que todos están en pasado. A esos llamó, a esos salvó, a esos justificó y a esos glorificó, ¿cierto? Cuando yo conozco del Señor Jesucristo y lo invito a formar parte de mi vida, en un acto, yo soy salvo. En un acto, yo soy salvo. En ese mismo acto, yo soy justificado. Sabemos que es la justificación, y si no, después miramos. Yo soy llamado, yo soy salvo, yo soy justificado. Pero viene un término que es glorificado. Si ustedes leen, está en pasado, ¿cierto? Pero eso aún no ha sucedido. Entonces, si no ha sucedido, ¿por qué está en pasado? ¿Les parece una buena pregunta o no? Porque para el Señor, sus promesas son tan seguras como que lo que ya pasó, como lo que está por pasar, va a suceder. ¿Sí? Le explicaba a mis estudiantes hace un ratico, a los discípulos, justamente eso es lo que los teólogos denominan el pretérito profético. Pretérito, porque ¿qué es pretérito? Denme un sinónimo de pretérito. Pasado. Pretérito es pasado. Profético es futuro, ¿cierto? Una profecía está en el futuro. Luego, ¿cómo? ¿Están distraídos hoy, no? Están como decía Diana ahorita, estaban dormidos. Pongámonos en pie, iglesia, un momentico, por favor. Respiren profundo. Hay harto aire para todos, por favor. Inhalen, exhalen, levanten sus brazos, permitan que el sueño salga por el ombligo. Yo estoy convencido que sale por el ombligo, ¿no? Ok, muy bien. Dígale al que está a su lado, presta atención que lo que está por decirse es para ti. Ok, sentémonos. Muy bien, vamos a continuar. Espero que ya estén un poquito más alertas. ¿Estamos? Ok, seguimos. Entonces, ¿qué es el pretérito profético? Ok, o sea que para el Señor lo que ya sucedió es tan seguro como lo que está por suceder. ¿Qué quiere decir? Que sucederá indefectiblemente. Indefectiblemente. Ese es el pretérito profético. Tomen nota, cuando ustedes estén en su instituto bíblico, me imagino que se los explicarán con mayor detenimiento. Pretérito profético. Muy bien, sigamos adelante entonces con nuestro libro o la carta a los tesalonicenses. Quiero contarles que el Señor, cuando la persona, cualquier persona que ha sido elegida, oye la palabra del Señor, tiene unas características especiales, y el Señor lo dice aquí en esta carta de una manera maravillosa. Me voy otra vez para Tesalonicenses, estaba en Romanos. Ok. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Miren lo que dice el verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos nosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar, y nos vamos a detener en el verso 4, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Pablo les predicó y ellos entendieron. Entendieron de una manera maravillosa. Ahora estábamos diciendo, ¿quiénes son entonces los destinatarios de la palabra de Dios? En principio, todos. En principio, todos son los destinatarios de la palabra.
Pero aquellos que han sido previamente elegidos por el Señor son los que de alguna manera van a ser tocados por ese llamado. Hace 8 días hablábamos de elección, hoy ya hablamos de llamado. Elección y llamado, mis amados, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El que fue elegido es llamado. ¿Seguimos? Ok. Mire lo que dice el verso 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección, ahí le está diciendo, o sea que ustedes fueron elegidos por Dios. Y llegamos al 5, en el que les decía hace un momentico que nos vamos a detener. Creo que eso es un resumen perfecto de lo que tenemos que ver hoy. Dice, pues nuestro evangelio, ¿cuál es nuestro evangelio? Se lo apropió, el apóstol se apropió el evangelio, ¿es de él? ¿De qué está hablando? ¿De qué evangelio está hablando? Pues nuestro evangelio, ¿de qué está hablando? Del evangelio apostólico, o sea, del que hablan los apóstoles. De ese es que está él hablando, a ese es que se está refiriendo, del evangelio apostólico. Voy mejor a leer allí porque es que con la Biblia esta en particular es muy pesada, tengo que conseguirme una más manualita. Ok, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, no fue un evangelio de bla, 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 sino que también de poder, o sea que se predicó y se predicó con poder. ¿Quién es el que añade poder a la predicación? El Espíritu Santo. Por eso más adelante no solo les habla del Señor, sino que el Espíritu se hace evidente, porque es por el Espíritu que la palabra tiene poder. Entonces le está diciendo, se predicó con palabras, sí, pero adicional a eso hubo poder. Esa es la diferencia en una predicación en la que nadie conoce del Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay personas que oyen, no creen. Hay personas que oyen, pero no pueden creer. Dice, no solo en palabras, sino también en poder. En el Espíritu Santo, el poder está en el Espíritu y en plena certidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que el que estás poniendo está convencido que lo que está diciendo es cierto. Esa es la certidumbre. Si usted alberga duda, no convence a nadie. Está como la niña que le dijo al monte, monte, quítate de ahí, y cerró la ventana. Y al otro día temprano abrió y miró y dijo, yo sabía que no te ibas a quitar. Eso es fe, ¿cierto? Entonces, mire, no solamente con palabras, sino con poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sí? ¿Cómo fuimos nosotros? ¿Cómo fuimos? Más adelante ustedes van a leer la carta completa, espero que sí. Les va a decir, ni siquiera fuimos gravosos a ustedes, solamente vinimos a amarlos, a darles palabra, a darles para que sepan lo que Dios tiene para ustedes. Y le dice, aunque hubiéramos podido exigirles en autoridad el sustento, ¿por qué? Porque él está convencido de ser un apóstol, y como apóstol está convencido que puede vivir del evangelio, les dice a ellos, no preferí no decirles a ustedes, sino hablarles en amor. Más adelante, en esta parte no, pero más adelante en la carta, él se los dice. Quiero mirar en este momento que se me ocurre justamente cómo fue esa predicación que dejé por allá lejos mi Biblia. Tenía una cita que está en Colosenses, en la que justamente les dice cómo fue esa palabra. Vamos a ver si la encuentro acá o la dejamos para luego.
no tuve la precaución de anotarla, el Señor me la mostraba en Colosenses, en el que les dice, con todo el amor que les hablé, y no llegué, para que lo ubiquen, dice, no llegué a ustedes con palabras lisonjeras. ¿Les es familiar ese término? Está en Colosenses, no recuerdo exactamente en dónde, búsquenlo si quieren. No llegamos a ustedes con palabras lisonjeras para convencerlos de cualquier manera, sino para traerles el amor de Dios manifiesto en su evangelio. Esa es la forma como él dice que no llegó solamente con palabras, sino que llegó con poder, pero con palabras de Dios. Él no llegó a improvisar. Ok, vamos a seguir entonces para ver qué es lo que es ese llamamiento. Aquí él les está mostrando. Ustedes fueron destinatarios, ¿por qué? Ya se los dijo, el Señor ya los había elegido a ustedes, en el verso 4, ¿recuerdan? Porque conocemos, hermanos de Dios, la elección, ya se los dice. Y aquí en el 4 se hacen evidentes, en el 5 se hacen evidentes varias cosas. Nuestro amor, ¿sí? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y seguimos en el verso 6. Y vosotros viniste a ser imitadores, ¿de qué? Mire, ya vimos los destinatarios, ¿cierto? Ya vimos las características de ese llamado. ¿Cuáles son? Es un llamado de palabras, no solamente de palabras, sino con poder en el Espíritu y en plena certidumbre. Cuando ustedes llaman, invitan a alguien, tienen que tener por lo menos el deseo de invitarlo. Tienen que tener por lo menos el deseo de que venga, ¿cierto? Oye, es que quiero invitarte a cenar esta noche. Cuando ustedes están en plan de conquista, ¿sí? Van y le dicen a la muchacha, es que quiero que vayamos a cenar. Usted lo dice simple, pero por dentro está que se revienta, ¿cierto? No me vaya a decir que no, que no me vaya a decir que no. Esa es la fuerza y el poder que se tiene que poner en las palabras, ¿sí? Aquí él dice la certidumbre que él tiene de las palabras que son de Dios y quiere que esas personas realmente sepan de la palabra de Dios, que le conozcan, que le reciban. Por eso le está diciendo, ese nuestro evangelio que le explicamos, que le dijimos, que le predicamos, ese evangelio tenía poder y tenía certidumbre. De esa forma es que hay que hablar. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mire, ustedes conocieron del Señor, ¿por qué? Porque ese llamamiento que Dios les hizo fue eficaz. Ellos atendieron. Y no atendieron de cualquier manera. Miren ustedes, ahora van ustedes a ver qué pasó en ese pueblo, en esa iglesia, perdón. Verso 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No les importó que los estuvieran persiguiendo. Ahí ya estamos viendo una evidencia. Ok, ya conocemos los destinatarios, ya conocemos las características de ese llamado. Ahora vamos a ver unas evidencias. ¿Qué pasó? Se hace evidente que esos hombres conocieron, y no solamente conocieron y ahí se quedaron, sino que fueron más allá, actuaron. Entonces, cuando ustedes o alguien recibe la palabra del Señor, el Señor espera de ustedes que su comportamiento sea diferente, que no siga siendo el mismo, porque dice que el que robaba ya no robe más, ¿sí? El que hurtaba, ya no hurte más, ¿sí? Ese pecado que nos asistía a nosotros, que ya no esté presente, como evidencia de que ustedes han cambiado. Y empieza entonces a partir del verso 6 a decirles todo lo que cambió. Por favor, verso 6, Santiago. Ok. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Qué quiere decir? A partir de ese momento ellos empezaron a predicar
el evangelio del Señor, a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu. Eso ya es un fruto. Eso ya es un fruto. Ya es una evidencia de que ellos han cambiado. Porque hace un momentico y más adelante se lo va a decir. Porque ustedes se devolvieron de los ídolos a Dios. Ok, continuemos. Verso 7, por favor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya. ¿Qué iglesia estaba en Macedonia? La iglesia de los filipenses. Esa estaba en Macedonia. ¿Ustedes saben de dónde sale el término? Sale de Filipo de Macedonia. Filipo, ese era el pueblo, allá nació la iglesia de los filipenses, ¿sí? Que les decía hace un momentico al comenzar esta charla que estaba en la provincia del norte de Grecia, ahora bajo el dominio de Roma, y abajo al sur estaba la provincia de Acaya, también creyeron, dice, de tal manera, perdóname, devuelve un momentico, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora sí, verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, eran predicadores del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, o sea que la iglesia estaba creciendo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Aprendieron y lo aprendieron bien. Ese fue el parte que le trajo Timoteo. Le dijo, no, esos están más prendidos, allá están, predican y nos aman. Fue lo que más le gustó a Timoteo, que lo recibieron muy bien. Y entonces digo, que prediquen, está muy bien, eso lo puedo entender, pero Pablo, nos aman y quieren que nosotros vayamos. Ese es el cambio, esa es la certidumbre de que ellos han cambiado. Entonces nosotros conocimos a los destinatarios, ¿cierto? Conocimos la característica del llamado y ahora estamos viendo las consecuencias de que ese evangelio se haya predicado, esos destinatarios hayan aceptado y entendieron de una manera eficaz lo que el Señor tenía para ellos, ¿sí? Entonces vimos el destinatario, las características, y aquí nos estamos moviendo en las evidencias. Si se cumplen las tres cosas que les decía, y mire que no hemos salido de ahí, no hemos salido de los tesalonicenses. Tengo muchas citas, ahorita si quieren se las doy, pero no quiero extenderme demasiado por respeto del tiempo, pero las tengo. Mire, si quieren tomar nota yo se las dicto, para que las mire. Mire, tengan en cuenta, por ejemplo, Juan 3:16, ya la hemos visto suficientemente. ¿Sí? Ok, pero miren, les voy a contar. La verdad es que quiero decirles por qué tengo varios. El día martes me senté a preparar la enseñanza, ¿sí? Y el Señor me dio muchísimos. Pero el día jueves me volví a sentar y el Señor me la dio en otra cita. Y me parece más concreta la segunda, en esa me basé hoy. Pero en los que ya tenía listos tengo Efesios, tengo Romanos, tengo Primera de Pedro, tengo Amós, tengo a los Filipenses. No, mejor dicho, en todas partes hay evidencia. ¿De qué? De que el llamado es eficaz. Miren ustedes, por ejemplo, un hombre llegó, dicen que un hombre joven, ustedes conocen la cita, llega al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para...? Ok, y el Señor, ¿qué le dijo? Mire quién está hablando. Aló. Bueno, muy bien. Entonces, mire, llegó ese hombre joven y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Entonces le dice, tienes que cumplir con la ley, tienes que cumplir con los mandamientos. Él inmediatamente le dice, los he cumplido desde que estoy chiquito. No se me ha escapado ni uno. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces ahora ve, coge todas tus propiedades, las vendes y se las das a los pobres y aquí te espero. ¿Sí? Hasta ahí le llegó el impulso. ¿Escuchó el mismo evangelio? Sí. ¿Por el que había predicado antes y que tantos había conocido? Sí. ¿Y por qué no creyó? No quiso. No pudo creer. Tenía sus intereses en otra parte. Y entonces se va. No conoció. Pero a eso ahora les voy a contar otro todavía mejor. Había un hombre, dice la palabra del Señor, que no era muy alto. Era vecino del suelo, chichón de piso, le dicen a los enanitos. ¿Sí? Yo no sé si este era tan pequeñito, pero de todos modos, él se enteró que el Señor iba a venir. Y hizo lo que hacen los niños. ¿Saben lo que hacen los niños? Se jalan a los árboles. ¿Por qué? Porque los adultos que son más grandes no los dejan ver. Entonces se suben a los árboles. Eso hizo. Estoy hablando de un personaje que se llama Zaqueo. ¿Sí? Y me encanta porque él solamente conocía al Señor por referencias. No tenía claro ni cómo era, lo único era que era un judío. Y resulta que se sube allá al árbol sicómoro, dice el relato, y cuando el Señor va para darle allá arriba, garrapatía o para no irse a caer, porque estaba en primera fila y él todavía no podía creer que estaba viendo al hijo de David, que estaba viendo al Rey de Reyes, que estaba viendo al Maestro por excelencia. Se hubiera podido caer de la emoción, ¿cierto? Pero allí agarrado, ay Dios mío, que mire lo que está pasando, me parece maravilloso porque en la mayoría de las religiones es el hombre mirando para arriba, al cielo, ¿cierto? A ver qué puede ver del Señor. El Señor al que nosotros amamos, siendo Dios, se hizo hombre, para que usted no tuviera que mirar para arriba, sino que lo viera de frente, ¿cierto? ¿Les parece eso bien? Uno mira para arriba para ver a Dios. Dios se hace hombre para que lo podamos ver de frente. Pero que Dios tenga que mirar para arriba para ver a un enanito y decirle Zaqueo o baja, eso es una cosa extraordinaria. ¿Sí? Porque es necesario que yo more hoy en tu casa. Él todavía no tenía muy claro quién era el que le estaba hablando, pero salió pitado. Póngame, no me lo imagino, pequeñito y todo, y salió pitado, llegó a la casa, eso tumbó todo, llamó a la mujer y le dijo, mate la zarabiada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y dice, todavía no tengo muy claro. Y dice, ¿y luego quién viene? No sé, no estoy seguro. ¿Quién lo invitó? No tengo ni idea, pero va a venir. Eso es un llamamiento eficaz. Eso es un llamamiento eficaz. Malo como el que más, corrompido no le cabía más, ladrón, y él mismo lo dijo. ¿Había un destinatario? Sí, Zaqueo. ¿Le predicaron con poder? Sí, ahí estaban las características de la palabra. ¿Hubo evidencias de cambio? Por supuesto. Una vez el Señor ya en su casa, allí sentados, se para el enanito y le dice, quiero decirle, Señor, que porque he entendido y porque te amo, si he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. 4 veces. O era muy rico o era muy tonto, yo no sé. Pero el llamado fue efectivo. Y nada menos que lo hace. Y dice el Señor, porque hoy ha llegado, ¿qué? A esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es un llamamiento eficaz. Eso fue lo que sucedió con los tesalonicenses. Que en lugar de salir, porque esos no eran ladrones, nadie nos dice que eran ladrones, pero sí que eran idólatras. Y dejaron sus ídolos atrás y empezaron a predicar a Jesucristo. Pongamos pues en la tierra, ¿para qué nos sirve a nosotros eso? Justamente porque ese es el comportamiento que Dios espera de ti y de mí. Que yo hable con poder, con certidumbre. Si alguien oye
es necesario que esté convencido, así como yo, que lo que yo le estoy diciendo es verdad, que se va a cumplir. Hace un momentico veíamos pretérito profético. ¿Qué quiere decir? En pasado lo que no ha sucedido. ¿Qué quiere eso decir? Que el Señor con toda certeza me está diciendo que aunque yo no lo he visto, se va a cumplir. Se va a cumplir. Destinatario, características y evidencias. Aquí están. Entre ustedes. ¿Ustedes fueron o son destinatarios de la palabra de Dios? Sí. ¿Creyeron? Sí, si no, no estarían aquí sentados. Sí, creyeron. ¿Y las evidencias cuáles son? Dígame. La fe, mansedumbre, fe, templanza. Muy bien. Entonces, ¿sí hay evidencias de cambio? Ustedes son hoy los mismos que eran cuando conocieron del Señor hace N cantidad de años, o de días, o de meses, no sé con exactitud. Pero solo ustedes saben si hoy el que está aquí sentado es el mismo que era cuando conocieron del Señor. Ese día ya lo dijimos, en acto que fue, ese día ustedes fueron salvos, ese día fueron justificados. ¿Sí? Ese día se inició un proceso que se llama la santificación, que se hará paulatinamente y que un día seremos glorificados. Yo anhelo de mi corazón que esas evidencias cada vez sean mayores. ¿Sí? De modo que los espero a pintar la pared de la iglesia. Ok. Eso es lo que Dios espera de mí, que yo no siga siendo el mismo. ¿Ustedes recuerdan qué dice Efesios capítulo 2, verso 10? 8, 9 y 10. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Hay unas que siempre hemos leído, y es que nuestra salvación no es por obras, sino por fe. Pero quiero que hagamos énfasis hoy en el 10. ¿Ya lo tienes, mi hermana Blanca? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí están esas obras esperando ser hechas. Dios las hizo de antemano. ¿Por qué? Porque Él espera que una persona que es salva se comporte de manera diferente a uno que no lo es. Eso es lo que Dios espera de mí. Y eso solamente surge de nuestro corazón. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Hoy hemos visto en la carta a los tesalonicenses lo que es un llamado eficaz. Dios mediante, la próxima vez vamos a hablar de la perseverancia de los santos. Entonces ya vimos la elección, ¿sí? Hoy vimos ¿qué? El llamamiento eficaz, y vamos a ver la perseverancia de los santos. Múltiples son los versos que dice, el que persevere hasta el final. Ahí les anticipo eso, ya lo veremos, Dios mediante, la próxima vez que nos veamos. Señor, te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, y del amado Espíritu Santo, que se fije en nuestros corazones, Señor, y se haga rema en nuestras vidas, y a partir de hoy sea justamente lo que dirige nuestros pasos, nuestras actividades y nuestra vida. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Un día alguien me dijo que yo oraba más de lo que predicaba, que duraba más la oración que la predicación. Entonces hay que orar más cortico, igualmente efectivo. Ok, Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Yo les bendigo.